Conozca a Seke Drake. Nació en la familia Dreer, un linaje que desciende directamente de legendarios cazadores de dragones. Sin embargo, su oportunidad de honrar el título familiar fue efímera. Pronto fue rechazado, pues su familia lo consideró, aparentemente, no era digno. Ellos esperaban a un espadachín, pero Seke resultó ser un sanador maldito, alguien a quien nadie valoraba. En su búsqueda de poder, Seke recorrió continentes hasta que encontró una reliquia ancestral. Un tesoro tan codiciado que incluso el emperador lo deseaba. Pero al final, fue derrotado por soldados enviados por la corona. Las heridas que sufrió fueron tan graves que ni siquiera su magia curativa pudo salvarlo. Sin embargo, el destino tenía otros planes. La reliquia que había tomado activó un sistema de mejora, permitiéndole retroceder en el tiempo y recuperar una versión más joven de sí mismo. Poderes antiguos despertaron en su interior. A partir de ese instante, su verdadera historia comenzó en el entrenamiento de la Casa Drake, una institución conocida como la Cuna. Pero antes de sumergirnos en la historia de Seke, es crucial comprender el legado de su familia. Los Drake son una de las 3 grandes familias trascendentes. Su prestigio proviene de su ancestro, Terán Drake, el héroe que, hace 1000 años, salvó la tierra al derrotar al temible dragón Bahamut. La victoria de Terán cimentó la grandeza de los Dreer. Tal vez por su linaje, cada descendiente heredó la bendición del aura, un don que les permite despertar un poder superior sin esfuerzo, destacando como caballeros. Hasta que nació Seke. A diferencia de sus antepasados, él no tenía la capacidad de manipular el aura. Una anomalía, que lo convirtió en un paria dentro de su propia familia. Después de regresar en el tiempo, Seke se relaja en su cama, despreocupado del sistema. De repente, un sonido lo sobresalta. Se pone en alerta y agudiza el oído. Pero tras inspeccionar la habitación y no hallar a nadie, se convence de que quizá fue su imaginación. Hasta que una serie de ventanas emergen frente a él. Sistemas desconocidos, pero uno en particular destaca sobre los demás. Anuncia que su alma ha recibido la voluntad del dragón anciano, y que se ha fusionado completamente con ella. Pronto, Seke también obtiene control sobre parte del sistema. Y en cuanto se activa, su visión se llena de ventanas y datos. La primera muestra sus estadísticas generales, incluidas sus habilidades de clase. Pero hay una categoría especial, una habilidad única llamada habilidad dracónica. Solo puede desbloquearse cuando acumule 10 puntos, pero en este momento su karma es 0. Curioso, comienza a explorar el sistema. Rápidamente aprende cómo navegarlo y operarlo. Entre toda la información, un detalle capta su atención: la sección de habilidades de clase. Ese término proviene del antiguo lenguaje dracónico, un idioma olvidado en esta era. Recordó haber oído sobre ello en su entrenamiento. Su maestro le explicó que, en el pasado, las personas se clasificaban según sus fortalezas. Cada clase dominaba técnicas especializadas conocidas como habilidades. Y la clase de Seke era la de un sanador. Su habilidad, curación. Recordó cómo su maestra, una mujer implacable, lo llevó al límite en su entrenamiento. Lo empujó hasta el borde de la muerte solo para obligarlo a sanarse. El dolor fue insoportable. Decidió comprobar si realmente era un sanador, tal como afirmaba el sistema. Activó su poder y lo confirmó. Pero esto lo sorprendió. En su vida pasada, solo había despertado esta habilidad a los 20 años, cuando su salón de éter fue desbloqueado. Si ahora podía usar su poder, significaba que su salón de éter ya estaba abierto. Esta revelación era extraordinaria. No solo había regresado al pasado con todos sus recuerdos intactos, sino que sus habilidades también habían evolucionado. Esto lo ponía en una posición aún más ventajosa. Decidió explorar el sistema más a fondo. ¿Qué otros secretos ocultaba? De repente, alguien gritó su nombre y golpeó la puerta con insistencia. Rápidamente cerró las ventanas del sistema antes de que lo descubrieran. Pero el visitante, impaciente, irrumpió sin esperar respuesta. Era Decker, su sirviente personal.
Había venido a asegurarse de que su joven amo estuviera preparado. ¿Preparado para qué? Seke no tenía idea. Esto enfureció a Decker. El mayordomo lo miró con severidad, convencido de que su joven maestro había olvidado este día importante. El enojo del sirviente era evidente. Seke, por otro lado, sintió un escalofrío. En su vida pasada, siempre había temido a Decker. Y aunque su mente ahora pertenecía a un hombre de 32 años, su cuerpo todavía recordaba ese miedo. Sin embargo, en ese instante, algo se activó dentro de él. Una de sus habilidades de clase. Mente serena. De inmediato, toda la tensión desapareció. El temblor cesó. El miedo se desvaneció por completo. Esta habilidad le permitía mantener una mente inquebrantable sin importar la situación. Y resultaba bastante conveniente que se activara sola. Mientras tanto, Decker continuaba su discurso, recordándole la importancia del evento que se avecinaba. Seke, al principio, no le prestó atención. Pero después de tanta insistencia, finalmente comenzó a escuchar. Hoy es el día de la prueba de evaluación. Una prueba conocida como pancracio. Para entender su importancia, hay que conocer el sistema de entrenamiento de la academia. Todos los niños ingresan a la cuna a los 7 años. Durante 5 años, reciben un entrenamiento básico estricto. Cada año, los instructores evalúan a los estudiantes mediante duelos de esgrima y combate. El más brutal de ellos es el pancracio. No hay reglas. No hay oponentes preseleccionados. Cualquiera puede desafiar a quien desee, siempre que ambos acepten. Las lesiones son comunes, e incluso la muerte no es infrecuente. Pero esta competencia define el destino de los estudiantes dentro de la academia. Por eso, nadie puede rehuir la batalla. El día del pancracio ha llegado. Los estudiantes se reúnen en el anfiteatro. En el centro de todo, el instructor principal, Mark Pan, les recuerda la importancia del evento. Los alumnos aclaman con entusiasmo. Entre la multitud, muchos notan a Seke. Algunos lo miran con desprecio. Después de la humillación que sufrió el año pasado, ¿por qué ha regresado? El primer duelo comienza. Aaron, un estudiante imponente, derriba a su oponente de un solo golpe. Los demás observan asombrados. Pero Seke bosteza. Comparado con lo que vivió en su vida pasada, esto no es nada. Entonces, alguien lo observa fijamente. León Conrad, su eterno rival. Cada año, León se ha asegurado de enfrentarlo en combate. Hoy, la historia se repite. Seke se frota los ojos con desgano, mientras León lanza un golpe sin previo aviso. Los recuerdos de su derrota del año pasado inundan su mente. El dolor, la humillación, pero eso quedó atrás. León es un jugador sucio. Siempre lo ha sido. Y Seke sabe que su enfrentamiento no es coincidencia. León debe haber movido hilos tras bastidores para asegurarse de luchar contra él nuevamente. Pero esta vez, Seke no es el mismo de antes. León le lanza una serie de insultos. Pero Seke, gracias a su habilidad mente serena, no reacciona. Sin embargo, su paciencia tiene un límite. Cuando León lo toma de la cabeza con descaro, Seke actúa. Con un solo golpe, lo envía volando. El impacto resuena en el anfiteatro. León cae, retorciéndose de dolor. Seke observa su propio puño. No tenía intención de usar golpe crítico, pero la habilidad se activó por sí sola. El instructor corre a revisar al herido. Seke, ¿por qué atacaste antes de la señal? Pero Seke solo sonríe con indiferencia. Si estamos en la arena, no hay por qué esperar una orden. Sus palabras son frías. Y el instructor tiembla ante la intensidad de su mirada. El combate apenas comienza, y ya está claro quién dominará la batalla. La barbilla se escapó de su alcance. Fue culpa de León por bajar la guardia, creyendo que tenía a Seke justo donde lo quería. Pero nuestro chico, en cambio, se mantuvo sereno como el hielo, a pesar de que su contraataque falló. La precisión y la concentración necesarias para lograr un golpe tan certero y devastador son asombrosas en sí mismas. El instructor, con una mezcla de asombro y duda,
Se preguntaba si realmente este era el mismo Sekedrake que creían conocer. Mientras tanto, su oponente estaba hecho trizas. Aquel golpe brutal le había revuelto el cerebro, y antes de que pudiera reaccionar, otro impacto lo hizo tambalearse. Sin embargo, León se recompuso rápidamente y lanzó su propio golpe. Justo en ese instante, una de las habilidades de clase de Seke se activó automáticamente. Sentido aumentado. De inmediato, su percepción se agudizó. Para él, el puñetazo de León se movía en cámara lenta, a 960 cuadros por segundo. Con esa ventaja, esquivarlo fue demasiado fácil. El golpe pasó de largo. Sin perder tiempo, Seke atrapó el brazo extendido de su adversario y lo lanzó con fuerza contra el suelo. El impacto fue tan feroz que el suelo se resquebrajó bajo su cuerpo. Otra habilidad se activó. Puñalada precisa. Esta destreza le permitió atacar los puntos vulnerables de León, causándole un daño crítico. Con su enemigo inmovilizado bajo su peso, Seke apretó el puño, listo para borrar su arrogancia de un solo golpe. León, con el rostro pálido, le suplicó que se detuviera. Pero Seke, impasible, no tuvo piedad. El puñetazo impactó de lleno. El estruendo del golpe dejó al instructor empapado en sudor y a los espectadores en absoluto silencio. La brutalidad del acto había superado todas las expectativas. Seke, sin embargo, sintió una calma inusual recorrer su cuerpo. Había enviado un mensaje claro. Después de esa demostración, sus otros primos lo pensarían 2 veces antes de volver a provocarlo. Aunque, para ser sincero, si alguno se atrevía a intentarlo de nuevo, se aseguraría de silenciarlos para siempre. Sin embargo, parece que la lección no fue suficiente. Un idiota, demasiado confiado en su propia fuerza, desafió a Seke directamente y lo eligió como su oponente para el pancre. Este tipo estaba ansioso por hacer una declaración. Seke, sin embargo, no estaba impresionado en lo absoluto. ¡Qué fastidio! Para hacerlo más interesante, le dio una oportunidad. Le sugirió al chico que trajera a otros estudiantes a la pelea. La multitud quedó atónita. Seke llamó específicamente a otro estudiante, Liam Stone. Le propuso que se uniera a su amigo. Liam era solo un lacayo de Hken, un seguidor sin voluntad propia. La sugerencia de Seke fue una burla en toda regla. La simple idea de que Hken necesitara ayuda para enfrentarse a él era una humillación insoportable. El enojo de Hken estalló. Ahora, más que nunca, estaba decidido a aplastar a Seke. Cuando ambos contendientes se pararon en la arena, el instructor hizo una advertencia. Esta vez, dejó claro que Seke no debía moverse antes de la señal. Pero, Hken trajo a su sirviente después de todo. Eso solo hizo que Seke sonriera con satisfacción. Después de todo, en su vida pasada, Liam era conocido como un luchador excepcional. Había ganado el título de rey mercenario, y en los días del caos, se convirtió en un caballero rojo, líder de los mercenarios de piedra. Seke recordaba perfectamente el momento en que, en otra vida, tuvo que enfrentarlo en la guerra. Pero esta vez, él escribiría una historia diferente. El instructor dio la señal. Hken se lanzó con confianza, lanzando un puñetazo tan potente que alteró las corrientes de aire a su alrededor. Pero Seke lo detuvo con una sola mano, como si no fuera nada. Hken, sorprendido, intentó apartar su brazo y contraatacó con una patada. Pero su golpe se encontró con algo inesperado. Una barrera invisible. El dolor recorrió la pierna de Hken. Había golpeado de lleno la barrera de fuerza de Seke, una defensa creada alrededor de su codo. El daño fue severo. Mientras Hken miraba su pierna herida, Seke se lanzó hacia adelante. Su puño brilló. Golpe crítico. Hken, aterrorizado, alzó las manos para proteger su rostro. Pero Seke nunca tuvo intención de golpearle la cara. En cambio, le destrozó la pierna con un puñetazo directo. El dolor fue insoportable. Hken vomitó sangre. Ahora yacía en el suelo, sin orgullo ni dignidad, derrotado por completo. Su furia lo consumió. «¡Mátalo!», gritó, ordenándole a Liam que lo eliminara. Ahora era el turno de Liam. Este adversario era diferente.
Su mera presencia exudaba un instinto asesino puro. Lo más molesto de pelear contra Liam era su rango de ataque. Su alcance era una desventaja para Seke si lo dejaba tomar la iniciativa. No cometería ese error. Sin perder tiempo, tomó postura y lanzó su ataque primero. Habilidad activada. Corte relámpago. Seke se movió con tal rapidez que, para los espectadores, solo se veían sombras desdibujadas. Una lluvia de golpes cayó sobre Liam. La batalla apenas comenzaba. Interfiriendo por completo con la visión del oponente, los espectadores en el borde del combate sienten una creciente desesperación. Ven lo increíble que es nuestro chico. Seke sabe que están curiosos y confundidos. Ninguno de ellos ha presenciado algo así antes. En un lugar donde la espada domina, ver la técnica de lucha de un guerrero a puño limpio es una rareza casi inaudita. Por impresionante que sea esta habilidad, está exigiendo un alto precio a su cuerpo. Pero ese ni siquiera es el mayor problema. El físico monstruoso de Liam es lo que realmente pone a prueba a Seke. Liam no esquiva, no retrocede. Simplemente recibe cada golpe con la guardia en alto. Se puede imaginar lo agresivo que fue durante su tiempo como el temido rey mercenario. Seke, incapaz de causarle un daño real, se prepara para desatar un ataque final. Un golpe devastador, lo suficientemente poderoso como para atravesar su guardia. Pero en el instante en que lanza el golpe, Liam lo esquiva sin esfuerzo, redirigiéndolo con precisión milimétrica. Lo que enfurece aún más a Seke es que ese bastardo ni siquiera hizo el más mínimo esfuerzo. No parpadeó, no movió los ojos, simplemente lo esquivó, como si fuera un movimiento trivial. En ese momento, Liam aprovecha la oportunidad. Levanta a Seke en el aire con facilidad y se prepara para estrellarlo contra el suelo. Pero Seke no está dispuesto a dejarlo ganar tan fácilmente. En un instante, golpea a Liam en la cabeza y su habilidad de clase, sentido aumentado, se activa. Con este poder, cambia el rumbo de la batalla. Usando su ventaja, atrapa a Liam en una llave de cuello letal con sus piernas. El suministro de aire del mercenario se corta al instante. No importa cuán fuerte sea su cuerpo, sin oxígeno, sigue siendo un hombre mortal. Pero Seke se sobreestimó. Liam contraataca brutalmente. Golpe tras golpe, descarga una furia implacable sobre él. La incesante ráfaga de ataques obliga a Seke a escupir sangre. A pesar del dolor, el cuerpo de Liam comienza a debilitarse. Su fuerza disminuye, hasta que finalmente sucumbe. La falta de aire lo deja inconsciente. Los espectadores quedan atónitos. Contienen la respiración ante la increíble batalla que acaban de presenciar. Pero entre ellos, hay alguien que no está conmocionado, sino emocionado. Hay un estudiante que, en lugar de sentirse alarmado, parece entusiasmado. Está ansioso, impaciente, quiere enfrentarse a Seke. Después de que termina el día en Pancre, nuestro chico regresa a su cuartel. Su sirviente, al verlo, le pregunta si está bien. Ha escuchado que Seke resultó gravemente herido durante la pelea. Pero Seke simplemente se encoge de hombros. Estoy perfectamente bien, responde con indiferencia. El mayordomo, sin embargo, no se deja convencer. Insiste en revisarlo. Toma su mano y, en un gesto inesperado, dispara una pequeña ráfaga de energía azul. La energía fluye por su palma e ilumina la vista de Seke. Esto hace que nuestro chico se detenga. Por un instante, se pregunta, ¿su sirviente podría ser un caballero azul? Normalmente, para comprobar si alguien ha despertado su aura, las personas examinan su Danon. Pero este hombre está siendo inusualmente minucioso. Infundir aura en otra persona ya es difícil, pero hacerlo con tanta precisión requiere un control excepcional. Este anciano no es un simple sirviente. En el mundo de los caballeros, existen niveles de poder. Espadachín blanco, el nivel más bajo, donde están la mayoría de los niños antes de la bendición. Espadachín amarillo, el nivel de aquellos que han despertado su aura y abierto su Danon. Caballero púrpura, aquellos que pueden reforzar su espada con aura. Caballero azul, guerreros capaces de manifestar una espada de aura. Caballero rojo, un reino reservado para aquellos que han trascendido sus límites.
Caballero Negro, el pináculo del poder, seres tan raros que solo unos pocos existen en todo el continente. Seke lo sabe, y ahora se pregunta, ¿cómo alguien con el talento para ser un comandante terminó como su simple sirviente? Sin importar lo que haga, Seke está seguro de que este hombre no podrá detectar su éter. Algo que solo 2 personas en todo el mundo pueden usar. Finalmente, el viejo termina su inspección, con un tono serio, le pregunta a Seke, ¿estás ocultando algo? Seke, con una sonrisa tranquila, finge ignorancia. ¿Acaso sabes algo que ni siquiera yo sé? Por un momento, el silencio llena la habitación. Pero Seke no deja que dure. Ríe suavemente y corta la conversación. Solo estaba bromeando, dice con un aire despreocupado. El mayordomo duda, pero al final, no puede evitarlo. Con una mirada penetrante, le pregunta a Seke algo que le carcome por dentro. ¿Por qué has cambiado tanto? Las palabras hacen que Seke se detenga en seco. Se gira lentamente. Su mirada es afilada como una hoja de acero. El mayordomo ha hecho la pregunta equivocada. No debería estar preguntando por qué Seke ha cambiado. Debería estar preguntándose por qué tardó tanto en hacerlo. Con una voz firme, nuestro chico deja algo claro. Habrá muchas más sorpresas por venir. Así que no hay necesidad de que el sirviente siga sorprendiéndose. Solo tiene que seguir órdenes. El mayordomo, sin más, inclina la cabeza en señal de sumisión. Luego, con tono respetuoso, informa que la sala de entrenamiento que Seke solicitó ya está lista. Seke asiente, satisfecho con el informe. Después de un merecido descanso, se retira. Pero mientras camina en solitario, algo le inquieta. No puede sacudirse la sensación de que su mayordomo ha sido instruido para vigilarlo de cerca. Y si ese es el caso, entonces lo mejor será mantener al viejo aún más cerca. Si juega bien sus cartas, podrá manipularlo y extraer de él la información que necesita.